Muy buenas tardes, hermanos queridos. Quería sumarme a este día en el cual estamos recordando un acontecimiento que ocurrió en el comienzo de la iglesia cristiana, que fue el día del Pentecostés, donde ocurrió un evento extraordinario. Y con relación a este suceso, quería leerle algunos pasajes de la Escritura en Lucas 24, 49. El Señor Jesús le dijo a los discípulos, después de haber resucitado, dice: He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Muy importante tomar en cuenta esta frase: poder de lo alto, investidos de poder. Jesús iba a mandar algo que estaba prometido. Y en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, vamos a mirar ahí, dice, en el verso 4, dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el verso 8 les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos aquí que los discípulos ya habían recibido la vida nueva. Ellos ya habían creído en el Señor, ya tenían el mandamiento del Señor para ir a predicar el Evangelio, ser testigos. Ellos habían recibido la vida del Espíritu. En Juan 20, 22 dice que Jesús les sopló y ellos recibieron la vida del Espíritu, pero necesitaban algo más. ¿Qué necesitaban? El poder para llevar a cabo la obra que ellos tenían que hacer. Y eso es lo que sucedió el día del Pentecostés. El día del Pentecostés ellos recibieron ese poder sobrenatural que necesitamos todos los hijos de Dios para vivir una vida de victoria y para llevar a cabo o adelante los planes y los propósitos de Dios. Vemos que, por ejemplo, esto le pasó al mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nació del Espíritu en el vientre de María. Él tenía una vida espiritual, pero también fue ungido con el Espíritu Santo después de haber sido bautizado en el Jordán. Y allí comenzó su ministerio de poder. El Señor Jesucristo tuvo un ministerio de poder en el cual Él predicó, hizo señales, milagros que confirmaban que Él venía de parte del Señor. Y eso es lo que se tenía que reproducir en los discípulos. Y de hecho eso sucedió. Si ustedes siguen leyendo, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, ellos dice que en el capítulo 2, verso 2, dice: de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban todos sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Entonces, aquí ellos recibieron algo de parte de Dios, una capacidad para hablar en lengua, y eso fue una señal, porque el estruendo atrajo a una multitud. Pero cuando la multitud vino a ver qué sucedía y los escuchó hablar en otras lenguas, entonces ese fue el momento en que Pedro se pone de pie en representación de todos los apóstoles y comienza a hablarles. No solamente el Espíritu Santo le dio lengua, que son señales para aquellas personas que no creen, como dice en 1 Corintios 14, 22, Pablo dice que las lenguas son señales para los no creyentes, sino que empezó a profetizar Pedro, empezó a hablarle de parte de Dios al pueblo. Y no solamente les profetizó, les abrió las escrituras, les explicó, sino que tuvo palabra de ciencia, porque les explicó justamente que el Señor
se había ido al cielo y que desde allí había venido el Espíritu Santo, porque Jesús había sido glorificado. Y también le dio palabra de sabiduría a Pedro, en representación de todos los apóstoles, porque cuando ellos se compungieron de corazón y le dijeron, ¿qué haremos? Pedro le dio la salida, le dijo, arrepentíos, convertíos y bautícese cada uno en el nombre del Señor y recibirán el Espíritu Santo. O sea, Pedro les dio una palabra y eso produjo 3.000 personas que creyeron y se salvaron. Hubo un poder tremendo usando a los apóstoles para que las personas se entregaran al Señor. Y dice luego, después de ese hecho, que los apóstoles daban testimonio con señales y milagros. O sea, hubo todo tipo de dones que se manifestaron, que son los que produce el Espíritu Santo en nuestras vidas, no solamente una autoridad y un poder, sino también dones sobrenaturales para mostrar el poder de Dios. Y eso se manifestó luego cuando Pedro y Juan iban al templo y se encontraron con un paralítico en el capítulo 3, y ellos le dijeron, Pedro le dijo, no tenemos plata ni oro, pero en el nombre de Jesús levántate y anda. Y ese milagro que Dios hizo a través de la mano de los apóstoles produjo una revolución en el templo y muchas personas fueron convertidas, y ahí también Pedro y Juan pudieron dar testimonio con autoridad, con poder de que el Señor lo había levantado a ese paralítico por el poder del Espíritu Santo, que Pablo lo llama el poder de la resurrección. Y dice que los apóstoles fueron encarcelados por causa de ese motivo. Los fariseos vinieron y los amenazaron. Sin embargo, Pedro tuvo autoridad y tuvo valor para hablar delante de los fariseos, y a pesar de que ellos les amenazaron, los apóstoles no se intimidaron, sino dijeron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y luego en el capítulo 4 fueron y se reunieron nuevamente y oraron y nuevamente fueron llenos del Espíritu Santo y continuaron, porque dice que después de haber orado, dice, cuando hubieron orado en Hechos 4:31, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Entonces vemos que ellos fueron llenos con el Espíritu Santo y siguieron siendo llenos con el Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios hoy nos ha entregado a nosotros. El mismo poder que actuó en los discípulos es el mismo poder que hoy actúa en todos aquellos que creemos y recibimos este bautismo del Espíritu Santo, esta llenura del Espíritu Santo, esta gracia, esta unción del Espíritu que nos capacita para vivir una vida de poder y para vencer. Nos da poder y victoria. Miren, en el Salmo, quiero leerle una palabra. En el Salmo, ahí lo tengo anotado, 89, esto es del Antiguo Testamento, pero ya en el Antiguo Testamento ya estaba predicho esto. David sabía esto, y en el Salmo 89, versículo 20, dice, hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. O sea, ese espíritu que hoy está en nuestros corazones, que nos ha llenado, es el mismo espíritu que fue ungido David, vino sobre David. Dice, lo ungí con mi santa unción, mi mano estará siempre con él, mi brazo también lo fortalecerá, no lo sorprenderá el enemigo, ni hijo de iniquidad lo quebrantará, sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos y heriré a los que le aborrecen. Entonces acá tenemos la autoridad que Dios nos ha dado contra toda fuerza del enemigo. Por eso el Señor les dijo, no tengan temor, van a echar fuera a los demonios, van a sanar enfermos y van a hablar la palabra con autoridad, y el Evangelio va a continuar siendo predicado. Y eso es lo que nosotros hoy estamos recibiendo de parte de Dios y estamos recordando en esta fecha. Ya el 17, según el calendario judío, fue el día de Pentecostés en Israel, pero nosotros lo recordamos hoy, así que
Espero que ustedes también puedan ser todos llenos del Espíritu Santo. Dios quiere que todos seamos llenos del Espíritu Santo y que continuemos siendo llenos del Espíritu Santo para poder ser guiados por ese poder y ser usados de una manera maravillosa para compartir y ser testigos del poder de Dios en nuestra vida, que está accesible a todo aquel que crea. Así que un abrazo, hermano, y que Dios lo bendiga grandemente.